3 de noviembre año 59 de Acuario 0 2021 siglo nuevo 1. Ciudad Guapondelic Tomebamba, Cuenca Santa Ana de los Cuatro Ríos, ciudad Atenas del Ecuador, ciudad austral. Fundada hace aproximadamente 1500 años atrás. Y con 201 años de la da independencia española. La primera fue cuando nos independizamos de los incas. Su historia de origen. Año 500 después de Cristo la fundan los cañaris y las etnias autóctonas de estas tierras. Origen y real fundación. La nación cañari inicia aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Ellos fundaron esta ciudad perenne Dios mediante, y desde esa fecha ya la población autóctona y cañari emergió y surgió en la iniciante ciudad, siendo un pueblo primeramente, luego la ciudad de Guapondelic fundada en la nación cañari. A su vez vivían, sembraban, comían, comerciaban, truequeaban, etc. Luego a la ciudad ya existencia y bien establecida llegan los incas a estas tierras, rebautizan y refundan la ciudad de Guapondelic con el nombre de Tomebamba y gobiernan entre los años 1460-1532 DC, pasando los cañaris a su primera sutil esclavitud. Luego esta ciudad de Guapondelic Tomebamba Cuenca fue refundada el 12 de abril de 1557 por Gil Ramírez Dávalos, por encargo personal del virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Y los cañaris cuencans se libertaron de los incas y allí la primera independencia, y lamentablemente pasaron a su segunda esclavitud, la española. Luego se dio el segundo grito de independencia del yugo del antiguo gobierno español el 3 de noviembre de 1820, la segunda independencia de Guapondelic Tomebamba Cuenca. Esta ciudad tiene aproximadamente 1500 años de historia y fundación hasta hoy. Ciudad Guapondelic Tomebamba, Cuenca Santa Ana de los Cuatro Ríos, ciudad Atenas del Ecuador, ciudad austral. Fundada hace aproximadamente 1500 años atrás. ATT. Suicirtap, antropólogo, historiador, el recopilador de este documento. ageacac.es.tl. La ciudad de Cuenca es capital de la provincia de Azuay y está organizada en 15 parroquias urbanas y 21 parroquias rurales. Estas son administradas por un gobierno autónomo descentralizado liderizado por un alcalde y legislado por un consejo cantonal. Parroquias urbanas de Cuenca: San Sebastián, El Batán, Yanuncay, Bellavista, Gil Ramírez Dávalos, El Sagrario, San Blas, Cañaribamba, Sucre, Huayna Cápac, Hermano Miguel, El Vecino, Totoracocha, Mounay, Machangara. Parroquias rurales de Cuenca: Molleturo, Chaucha, Sayausí, Chiquintad, Checa, Ollicay, San Joaquín, Baños, Sinincay, Octavio Cordero Palacios, o Santa Rosa, Sicay, Yacao, Ricaurte, Paca, Nulti, Turi, El Valle, Santa Ana, Tarqui, Victoria del Portete, o Irquis, Cumbe, Quingeo. Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, es una ciudad ecuatoriana, cabecera del cantón Cuenca y capital de la provincia de Azuay, así como su urbe más grande y poblada. Se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machangara, al centro-sur de la región interandina de Ecuador, en la hoya del río Paute, a una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar y con un clima andino de 15 grados Celsius en promedio. Es llamada Atenas de Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Según la proyección demográfica del INEC para el año 2020, la ciudad tendría una población de 603.269 habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada del país detrás de Quito y Guayaquil. La ciudad es el núcleo del área metropolitana del Austro, constituida, además, por ciudades y parroquias rurales cercanas. El conglomerado alberga a 796.946 habitantes, y ocupa la tercera posición entre las conurbaciones de Ecuador. Rebautizada y refundación de la ciudad de Cuenca Guapondelic Cuenca a Tomebamba y conquista incaica. Luego en el tiempo llegando los años. Llegan los incas en estas tierras de hoy Ecuador, 1460-1532 DC. En la segunda mitad del siglo XV, los incas emprenden desde la ciudad del Cusco, Perú, campañas de conquista que le llevan en corto tiempo a dominar toda el área andina central.
Tras la batalla de Yaguarcocha, sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del imperio y las de las tribus rebeldes locales en Ibarra, batalla que terminaría en masacre, el dominio incaico se consolidó alrededor de los grandes centros situados en Tumipamba, Cuenca, y Quito, Quito. En cuanto a la etimología del nombre de Tomebamba, Montesinos dice que significa llanura del cuchillo, porque la deriva de Tumi, cuchillo en lengua quichua, y Bamba o Pampa, llanura o llano, y la historia de este nombre la refiere del modo siguiente. Cuando el inca Viracocha volvía de las costas de Tumbez para la sierra, llegó al lugar donde está Cuenca, que entonces se llamaba Tumipampa o llanura del cuchillo y diósele este nombre, porque allí los cañaris presentaron batalla al inca y, habiéndolos vencido, los degolló a todos sin perdonar ni aun a los viejos y pobló la provincia de Mitimaes, a fin de que no quedara desierta, porque transportó al Cuzco a todos los jóvenes 111. Como se ve, la narración carece de verosimilitud y la deducción del significado del nombre Tumipampa es más ingeniosa que exacta. Reabautizada y refundación de la ciudad de Cuenca Guapondelic Tomebamba con el nombre de Santa Ana de los Cuatro Ríos y conquista española. Cuenca fue refundada el 12 de abril de 1557 por Gil Ramírez Dávalos, por encargo personal del virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, en la destruida ciudad de Tomebamba. Se eligió la amplia meseta de Paucarbamba regada por 4 ríos. En paralelo al audaz movimiento de Pizarro, la escasa caballería española cargó contra la masa de guerreros incas y desencadenó una trágica huida. Los españoles cayeron por sorpresa en la plaza. Los incas se chocaron entre sí y provocaron la caída de una pared de piedra que mató a cientos de hombres. http://www.ecotec.edu.ec/material/material-CSC2013-05-05-CSC203-05-1019117.pdf. A la vez el primer grito de independencia de los cañaris y autóctonos de esta ciudad de Guapondelic Tomebamba Santa Ana Cuenca libertándose del imperio incaico por siempre. A la llegada de los españoles a esta ciudad y guerreada contra las tropas incaicas y su vencida se libertaron totalmente de los incas nuevamente los cañaris y autóctonos de esta tierra. Mas cayeron nuevamente en garras de su segunda esclavitud, la del antiguo gobierno español. 2. Grito de independencia de Guapondelic Tomebamba Santa Ana Cuenca venciendo la esclavitud del antiguo gobierno español por siempre. El 3 de noviembre de 1820 independencia de Cuenca libertándose nuevamente el pueblo cañari y autóctonos de esta zona por siempre y aprendiendo la lección después de 2 esclavizaciones dadas para mejorar su ejército, ser más fuertes, diestros y jamás volver a ser esclavos de nada ni de nadie. Tras varios intentos independentistas que fracasaron, el 3 de noviembre de 1820, hubo un levantamiento, influenciado por los sucesos ocurridos con la gesta del 9 de octubre de 1820, independencia de Guayaquil. Jóvenes cuencanos y en general el pueblo, tomaron la decisión de independizarse. Al conocer la gloriosa jornada guayaquileña del 9 de octubre de 1820, cuencanos encabezados por Tomás Ordóñez, José Sevilla y el clérigo Juan María Ormaza, el 3 de noviembre enfrentaron a las autoridades españolas y proclamaron su libertad. Los amotinados se replegaron a la plaza de San Sebastián, el jefe militar leal a España, García Trelles, se atrincheró y aseguró la plaza principal de la ciudad. Los patriotas y el pueblo, mal armados, flanquearon por el norte y se situaron en el punto de El Vecino, esperando recibir refuerzos de otros pueblos. El cura Javier Loyola, dirigiendo a los patriotas de su parroquia, ayudó en esta tarea, logrando aislar la ciudad. García Trelles, presionado por los ciudadanos, rindió las armas. Lamentablemente, la libertad para Cuenca duró muy poco, pues el 20 de diciembre de 1820, el coronel González, luego de vencer a los patriotas guayaquileños en la primera batalla de Huachi, venció también a los cuencanos en Verdeloma. El levantamiento se dio a pretexto de un bando, en el que el escribano debía dar lectura de un texto legal acompañado de la guarnición militar. Este sería el momento propicio para que los jóvenes asalten y desarmen a esa guarnición, y con las armas en la mano, proclamen la independencia. Las autoridades sospechaban que algo iba a ocurrir, y no pusieron a toda la guarnición en la calle. Mantuvieron a la mayor parte del personal militar con sus armas en el cuartel. De todas maneras, los jóvenes cumplieron lo planificado. Pero los militares reaccionaron y los jóvenes tuvieron que replegarse hasta la plaza de San Sebastián. Intentaron tomarse la plaza principal, no lo pudieron por la presencia militar, bajaron al barrio del Vecino, ahí en la tarde y en la noche hubo mucha tensión.
Los militares estaban acosándoles. Al día siguiente, el 4 de noviembre, las fuerzas estaban indecisas, hasta que llegó desde Chuquipata el cura Francisco Javier Loyola, con un refuerzo popular armado de picas, palos, lanzas, piedras. Esto hace que los militares se rindan. Es ahí cuando se produjo el repliegue de los dos españoles y se funda la República de Cuenca por parte de los patriotas, que duraría solamente hasta el 20 de diciembre de 1820, fecha en la que se diera la gran batalla entre patriotas y fuerzas españolas, a las órdenes de Aymerich y comandadas por el coronel español Francisco González en la localidad de Verdeloma, cerca de Biblián. El ejército de los patriotas comandado por Vázquez de Novoa es derrotado. Cuenca vuelve a caer en el poder de los españoles. Al enterarse Sucre de lo que sucedía, se dirige a la ciudad para rescatarla del poder español, y el 20 de febrero de 1822 se halla cerca a la entrada de la ciudad de Cuenca. Los españoles, temerosos, abandonan la ciudad después de saquearla, y es así que al día siguiente, el 21 de febrero de 1822, el general entra victorioso a la ciudad seguido de 22.000 personas que formaron su ejército, logrando por segunda y definitiva ocasión la independencia de Cuenca. Luego de esta gesta heroica, el ejército de Sucre parte de Cuenca hacia Quito, rumbo al Pichincha, en donde el 24 de mayo alcanza la libertad para la patria con la batalla de Pichincha en el año 1822. Sus límites. Parece que, sin grave error, pudiéramos determinar los límites que tenía la nación al tiempo de la conquista de los incas, señalando al norte el nudo del Azuay, que la separaba de los cacicazgos de Alausí y Tiquizambi. Al mediodía se encontraban las tribus de los Paltas, al oriente la cordillera de los Andes dividía a los cañaris de los indios salvajes conocidos hasta ahora con el nombre general de jíbaros. Por el occidente no se le puede señalar términos fijos, pues, parece que el territorio de los cañaris por aquella parte se extendía hasta las costas del Pacífico, pobladas entonces por los huancavilcas. Ahora es de todo punto imposible averiguar cuándo vinieron los primeros pobladores, qué lengua hablaban y cuál haya sido su historia. Los cañaris principian a figurar en la historia al tiempo de la conquista de los incas, y desde que aparecen por primera vez ya se presentan como nación formada y aguerrida. El P. Velasco, laborioso investigador de las tradiciones antiguas, nos ha dado la enumeración de las tribus indígenas que componían la antigua nación cañar. El reino de Cañar, dice, era grande e igual al de Quito, con 25 tribus, las más de ellas muy numerosas, que son Ayancayes, Azogues, Baambas, Burgalles, Cañaribambas, Chuquipatas, Cinubos, Cumbes, Guapanes, Girones, Gualeiseos, Atuncañares, Mangans, Molleturos, Pacchas, Pautes, Plateros, Racares, Sayausíes, Sixis, Tadayes, Tomebambas y Yunguillas. Tal es la enumeración hecha por el P. Velasco, mas una crítica ilustrada no puede dar pleno asentimiento a la narración del historiador de Quito. En efecto, fácil es notar que algunos de los nombres de las tribus indígenas son castellanos, designan lugares o fundaciones españolas, por tanto, o las tribus indígenas, que moraban en aquellos puntos, tuvieron nombres diversos de los que les da el P. Velasco, o es necesario suprimir algunas tribus en la enumeración de las que componían el reino de los cañaris. Su historia de origen. Los cañaris creían que las fuertes lluvias eran el origen de su raza. La leyenda dice que en tiempos antiguos toda la comunidad murió durante una terrible inundación, y solo 2 hermanos sobrevivieron ya que subieron a la cima del Huacaiñán, el cerro conocido como Rastro de Lágrimas, donde se escondieron en una cueva. Después de que la inundación había pasado, salieron de la cueva en busca de comida solo para volver y encontrar deliciosas delicias esperándolos. Esto sucedió durante 3 días enteros hasta que el hermano mayor decidió esconderse en la cueva y descubrir quién estaba detrás de los deliciosos alimentos. Para su sorpresa, 2 guacamayas con la cara de una mujer entraron en la cueva para dejar la comida. Queriendo apoderarse de ellas, el hermano saltó para atraparlas, sin éxito. Lo mismo sucedió los 2 días siguientes, hasta que cambiaron de estrategia y el hermano menor se quedó en la cueva. Cuando las 2 guacamayas entraron, pudo atrapar a la guacamaya más joven, con quien se casó, y tuvo 6 hijos, 3 niñas, 3 niños. Sus hijas e hijos fueron los padres de la población cañari. Estas guacamayas, con las mismas características de las mujeres cañaris, fueron las que entregaron a los hermanos semillas para que cultivaran en su tierra. Como parte de sus creencias religiosas, los cañaris adoraban al cerro Huacaiñán, donde sus progenitores habían comenzado su linaje. Los cañaris,
en Quichua, Cañari, eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago I. Los caciques practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas, por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros dos. Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el periodo de desarrollo regional, 500 AC-500, las migraciones o intercambios étnicos continúan, antecedentes de Tacalsapa Cañari, mientras en el norte del Ecuador florecía la cultura tuncahuán. En el último periodo de la prehistoria ecuatoriana, el de integración, 500 a 1534, con sus dos fases conocidas como Casaloma y Tacalsapa, los movimientos migratorios entre norte y sur se reducen y los cañaris ingresan en una intensa actividad comercial especialmente con la costa, aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la búsqueda de un poder hegemónico. Extensión territorial de la nación cañari. Este pueblo habitaba desde las cabeceras del nudo del Azuay hasta Saraguro, desde las montañas de Gualaquiza hasta las playas de Naranjal y las costas del canal de Jambelí. Dentro de los territorios de Cañaris, los más importantes fueron Sabalula, actual Sig-Sig, que incluía territorios como Dumapara, Leibe, Cuyes, Guayabuzó, y Atún Cañar, actual ciudad de Cañar, que incluía centros como Coyoctor, Cojitambo y Siin. Otros centros de mayor importancia fueron Cañaribamba, Guapondelig, Molleturo, Peleusi, entre otros. Cabe destacar que los nombres de los asentamientos cañaris hacen referencia a poblaciones o lugares cercanos a las ruinas, ya que dada la falta de recopilación de datos no se saben los nombres originales de la mayoría de los lugares. Estos territorios están repartidos especialmente en las provincias del Azuay y Cañar, aunque también hay ruinas en las provincias de El Oro, Chimborazo, Loja y Morona Santiago II. Una característica especial de la cultura cañari es la creación de caras talladas en roca y tótems de animales divinos en los sitios importantes y o sagrados. Los ejemplos más conocidos son la cara del viejo en Ingapirca y las guacamayas de los ríos Culebrillas y Tarqui. Nación cañari bajo la administración del Imperio Incaico. Luego de la conquista incaica, los incas establecieron en la capital Cañari, una yacta muy importante. En la vista edificaciones cañaris al fondo el Templo del Sol de la época incaica. Luego de la conquista inca se crearon 4 centros administrativos, siendo estos Cañaribamba, Tomebamba, Guapondelig, renombrada y refundada por los incas, Ingapirca, cerca de Atún Cañar, y Molleturo. Molleturo se convirtió en el centro que administraba y cobraba los impuestos a los pueblos de la costa norte del Imperio Inca. Ingapirca se refundó sobre un centro cañari y ahí se edificó un palacio para la adoración a Inti, dios Sol, por la magnificencia y suntuosidad del palacio Seoif. Tomebamba, ciudad que fue fundada sobre un asiento cañari, el nombre de este asiento se cree fue Guapondelig. Bajo la orden de Tupac Yupanqui se construyó el palacio de Pumapungo, desde donde se empezó a administrar el sector norte del Imperio Inca. Años después Huayna Cápac regresó al norte del imperio para aplacar la rebelión de las naciones norteñas y por ello se instaló en Tomebamba. Bajo su dominio en esta ciudad edificó un templo de adoración a Quilla, diosa luna, otro para la adoración a Viracocha, otro para la adoración al Inti dios Sol, aunque se piensa que este en realidad es Ingapirca. Hizo un adoratorio donde colocó una estatua de oro a tamaño real de su madre, amplió y adornó el palacio de Pumapungo II. Cañaribamba se habría convertido en un centro importante para posada de aristocracia inca en la provincia, además ayudaba a Tomebamba a administrar y gobernar todo el norte del imperio. Historia. Origen mítico. Origen de la guacamaya. Los cañaris consideraban el diluvio como el origen de su raza porque decían que era sagrada. Decían que en tiempos muy antiguos que habían perecido todos los hombres en una espantosa inundación, que cubrió toda la tierra. La tierra de Cañaribamba estaba ya poblada, pero todos sus habitantes se ahogaron, logrando salvarse solamente 2 hermanos varones en la cumbre de un monte, el cual, por eso, se llamaba Fasaiñan o Camino de Llanto. Conforme crecía la inundación, se levantaba también sobre las aguas este cerro, los antiguos moradores, que, huyendo de la inundación, habían subido a los otros montes, perecieron todos, porque las aguas cubrieron todos los demás montes, dejándolos sumergidos completamente 3. Los 2 hermanos, únicos con vida después de la inundación,
de la cueva en que se habían guarecido salieron a buscar alimento, mas cuál no fue su sorpresa, cuando, volviendo a la cueva encontraron en ella manjares listos y aparejados, sin que supiesen quién lo había preparado. Esta escena se repitió por 3 días, al cabo de los cuales, deseando descubrir quién era el ser misterioso que les estaba proveyendo de alimento, determinaron los dos que uno saldría en busca de comida, como en los días anteriores, y que el otro se quedaría escondido en la misma cueva. Como lo pactaron, así lo pusieron por obra. Mas he aquí que, estando el mayor en acecho para descubrir el enigma, entran de repente a la cueva 2 guacamayas, con cara de mujer, quiere apoderarse de ellas el indígena, y salen huyendo. Esto mismo pasó el primero y el segundo día 3. Al tercero, ya no se ocultó, el hermano mayor sino el menor, este logró tomar a la guacamaya menor, se casó con ella y tuvo 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, los cuales fueron los padres y progenitores de la nación de los Cañaris. La leyenda no dice nada respecto de la suerte del hermano mayor, pero refiere varias particularidades relativas a las aves misteriosas. Las guacamayas tenían cabello largo y lo llevaban atado, a usanza de las mujeres Cañaris. Las mismas aves fueron quienes dieron las semillas a los 2 hermanos, para que siembren y cultiven la tierra. 3. Origen de la serpiente. Otro mito Cañari dice que ellos descienden de una culebra o serpiente. Según los Cañaris, la laguna de Ailón, Zimzam, es un mítico sitio, pues según la tradición religiosa, de allí emergió una serpiente. Esta serpiente puso 2 huevos de los cuales surgieron un hombre y una mujer, de ellos 2 desciende toda la raza Cañari. Luego la serpiente murió dentro de la propia laguna de la que emergió 4. Por ello la laguna de Culebrillas fue lugar sagrado de la Gran Confederación Cañari. En determinadas épocas del año y con ceremonias de gran esplendor, se arrojaban allí piezas de cerámica, oro y plata, así como también la concha Spondylus, considerada sagrada por los pueblos sudamericanos. 4. Los Cañaris llamaban a la laguna Leoquina, que quiere decir laguna de culebra. Esta laguna es parte de un sistema lacustre, que se originó probablemente luego de que enormes masas de hielo que cubrían la zona, en la época glaciar, se derritieran. Este fenómeno no solo trajo a la zona sistemas lacustres como Culebrillas, sino que causó la formación de bosques andinos, que rodean sus ríos y lagunas. 5. En 1978 se descubren en esta laguna vestigios de un graderío de origen cañari que parte desde la tierra y se hunde en las aguas de la laguna. El 25 de enero de 1987 fue encontrado un andén de piedra labrada de 4 m de largo por 0,80 m de ancho. En este mismo lugar se descubrieron las ruinas de una construcción de piedra labrada de 11 m de largo por 7 m de ancho. Siendo estos los cimientos de un adoratorio cañari. También cerca existe una cantera incaica llamada Labrascarumi y tambo real finamente construido por los incas. 5. Etapa Atún Cañar, Sabalula. Sabalula parece haber sido el poblado más fuerte de todos. Esto se evidencia en la gran cantidad de huacas con oro que se han encontrado en este lugar, así como también la enorme cantidad de edificaciones cañaris, que van desde muros de contención, adoratorios, fortalezas, templos y cerca de 100 casas hechas en piedra. Además, la hegemonía de la dinastía Duma, gobernantes de Chops y Sabalula, denota una marcada hegemonía de esta zona. 2. Atún Cañar, al ser la segunda capital, habría tenido una función más fiscalizadora y administrativa, concentrándose también en los rituales y centros ceremoniales, tales como Culebrillas. 2. Eran importantes comerciantes, grandes orfebres, así como excelentes guerreros, mantuvieron una sociedad jerarquizada y perfectamente organizada, con división del trabajo y de funciones. Conquista incaica. El Inca traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado, y los Huancabambas, aliados meridionales de los Cañaris, se desplazaron a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron morir de hambre antes que sujetarse a la obediencia del Inca. 6. El triunfo sobre los paltas fue todavía más completo, porque ellos mismos se rindieron y pudieron ser incorporados al imperio de los incas. No obstante tanta docilidad, Tupac Yupanqui sacó algunos millares de ellos y los mandó lejos de su territorio a las provincias remotas del Collao, y pobló de mitimaes traídos de otras provincias la tierra de los paltas. Las fortalezas, que habían preparado en las alturas de Saraguro, de nada les sirvieron, porque la presencia de las tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda resistencia. 2. Vencidos y sujetos los paltas, Tupac Yupanqui se aprestó a la conquista de los Cañaris. Los Cañaris eran numerosos,
y estaban desde mucho tiempo atrás haciéndose notar en silencio para la defensa de sus tierras y de su independencia, habían celebrado una junta de todos sus régulos y elegido por jefe a Dumma y tenían además a punto un ejército considerable. 7. Tupac Yupanqui reconoció que no debía perder tiempo ni darles a los cañaris espacio para fortificarse más, precipitóse, pues con sus tropas y atacó a los enemigos, esperando vencerlos, si los tomaba de sorpresa, pero se equivocó, porque los cañaris estaban sobre aviso, y tenían ocupados todos los pasos difíciles. El combate fue, pues, reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta Saraguro, viendo que no era tan hacedera como se había imaginado, la conquista de unas tribus tan astutas como belicosas. La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los cañaris y, combinando el valor con las estratagemas, se entendieron secretamente con los paltas, animándolos a deshacerse del Inca. Empresa tan arriesgada acobardó a los paltas y, después de consultar con sus hechiceros lo que debían hacer, resolvieron dar aviso a Tupac Yupanqui de la propuesta de los cañaris. El orgullo de Tupac Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos, y formó la resolución de no regresar al Cuzco sin haber sujetado primero a su obediencia a los cañaris. Pidió tropas de refuerzo a todo el imperio, y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los límites de los paltas y de los cañaris. 7. Sabiendo estos los preparativos del Inca y viendo las obras o aprestos de guerra que había comenzado, decayó el ánimo, y el vigor con que resistieron a la primera acometida, se trocó en desaliento. Comenzaron a discurrir sobre las ventajas de la paz y, al fin, concluyeron por enviar emisarios al Inca, encargados de ofrecerle la obediencia y sumisión a su imperio. Los cañaris tenían fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fió de ellos al principio, sino que tomó medidas para su seguridad y exigió, como una de ellas, que Dumma y los otros régulos entregaran a sus propios hijos en rehenes, lo que se verificó. Asegurando Tupac Yupanqui con esta medida, se puso en camino para la provincia del Azuay, pero antes de entrar en ella personalmente, hizo que se adelantara el jefe de su mayor confianza, para que le dispusiera alojamiento digno de su persona, y también para que sondeara el ánimo de los cañaris y descubriera si meditaban alguna traición. 7. Los cañaris recibieron al enviado del Inca con grandes agasajos, y en muy corto tiempo construyeron un palacio en el que hospedar al nuevo soberano, y cuando éste se presentó, al fin, en sus tierras, le salieron al encuentro, dándole públicas y solemnes manifestaciones de acatamiento sincero y de fiesta y regocijo. Tupac Yupanqui se mantuvo largo tiempo en la provincia de Azuay, mandó sacar un número considerable de sus naturales y llevarlos al Cuzco, hizo tender puentes en los ríos y dispuso la construcción de varios edificios, tanto religiosos como profanos, deseando ganarse el afecto de los cañaris y tenerlos sujetos. Bajo su orden se edificó Pumapungo. 7. Años después Huayna Cápac regresó al norte del imperio para aplacar la rebelión de las tribus norteñas y por ello se instaló en Tomebamba. En el cacicazgo de Molleturo hizo un templo y un tambo, convirtiendo a este lugar en el centro que administraba y cobraba los impuestos a los pueblos de la costa norte del imperio inca. El cacicazgo de Atún Cañar se renombró como Ingapirca y ahí se edificó un palacio para la adoración a Inti, dios sol. Por la magnificencia y suntuosidad del palacio este se transformó en el más famoso del norte del imperio. 7. Siguiendo la tradición cañari, Huayna Cápac dio fama e importancia a la laguna de Culebrillas, transformando a este adoratorio cañari en un adoratorio de gran importancia en el norte del imperio, haciendo que su fama se llegue a comparar con el Pachacamac de Lima. Aquí adornó las construcciones cañaris y edificó un suntuoso tambo para el uso del Inca. 7. La ciudad de Tomebamba tenía el objetivo de administrar todo el norte del imperio y ser el hogar del Inca. Bajo su dominio en esta ciudad edificó un templo de adoración a Quilla, diosa luna, otro para la adoración del dios Viracocha, otro para la adoración al Inti dios sol, aunque se piensa que este en realidad es Ingapirca. Al palacio de Pumapungo lo amplió y adornó. Lo más significativo de esta ampliación fue un adoratorio que hizo, en este colocó una estatua de oro a tamaño real de su difunta madre Mama Ocllo. 7. También bajo su dominio construyó bastantes tambos y edificios para la élite inca por todo el territorio cañari, incluyendo al templo del dios Sol en Cañaribamba, hoy conocido como Yunguilla, varios palacios públicos en Yacubiña y baños rituales y de descanso en Coyoctor, entre otros. Huayna Cápac transformó todo el territorio cañari, denominado por los cronistas provincia de Cañar o provincia de Tomebamba, con su centro en la ciudad de Tomebamba, en la capital norteña del imperio, la cual gracias a sus suntuosos palacios empezó a competir con la ciudad del Cuzco. 2.
Huáscar y Atahualpa. Durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los cañaris tomaron partido por Huáscar. Tras conseguir el apoyo de la Confederación Norteña, Caranquisquitus Puruáes, Atahualpa bajó a Tomebamba para pactar una alianza con los cañaris. Sin embargo, estos ya habían tomado el partido de Huáscar, por lo que acabaron con la guardia de Atahualpa y lo tomaron preso 7. Atahualpa fue ayudado a escapar por propios del lugar. Probablemente le guardaban afecto por todo el tiempo que vivió su padre en esa ciudad. Retornado a Quito, reunió a sus ejércitos y regresó a la provincia, haciendo una masacre generalizada de todos los cañaris. Los que sobrevivieron huyeron y se atrincheraron en Yacubiñay. Cuando Cieza de León llegó a territorio cañari dijo que las mujeres superaban en 15-1 a los hombres. Además de esto, Atahualpa destruyó Tomebamba 7 antes de la destrucción. El cacique cañari y el gobernador cuzqueño de la ciudad huyeron con todo el ejército hasta Cajamarca, en donde esperaron refuerzos. Recibiendo el apoyo del general huascarista Atoc, regresaron al norte y lograron expulsar a Atahualpa de Tomebamba. Sin embargo, Atoc murió en la batalla. Después partieron al norte en busca del ejército de Atahualpa, que se había retirado, y volvieron a enfrentarse. Esta vez Atahualpa, recibiendo el apoyo de sus generales Calicuchima y Quisquis, derrotó al ejército cañari huascarista y mataron al cacique cañari Urcocoya. Luego de eso otro cacique cañari tomó el control del ejército y huyeron hacia el Cuzco dejando a Atahualpa libertad para controlar Tomebamba 8. Durante la batalla final entre las fuerzas de Atahualpa y Huáscar, acaecida en las afueras del Cuzco, los cañaris pelearon a favor de Huáscar. Una vez derrotado este, salieron del Cuzco y regresaron a su tierra al norte del Imperio II. Los cañaris fueron uno de los pueblos más afectados en esta guerra civil, murieron 50 a 60 mil solamente en Tumipampa. La mayoría de sus hombres fueron masacrados en la guerra contra Atahualpa. Ello fue el motivo del por qué apoyaron a los conquistadores españoles. Alianza Española. Después de que Francisco Pizarro capturase a Atahualpa en Cajamarca, los cañaris bajaron a ver al español. Su odio contra Atahualpa era tan fuerte que fueron el primer grupo étnico del Imperio Inca en aliarse con los conquistadores. Poco tiempo después de que se unieran los cañaris, Pizarro recibiría también el apoyo de los chachapoyas, huaylas, huancas, chancas y del huascarista Manco Inca. Con todos estos partió a la conquista del Cuzco 7. Según otra versión, cuando Francisco Pizarro arribó a Tumbes, tuvo noticias que los cañaris eran contrarios al gobernante Atahualpa. Los cañaris esperaban que los españoles los liberaran del poder atahualpista y Pizarro incorporó a los cañaris como parte de sus tropas para enfrentarse con Atahualpa y la resistencia Inca 8, es decir, cuando Pizarro llegó a Cajamarca ya contaba con el apoyo de los cañaris 2. Sea como fuere, poco tiempo después de la partida de Pizarro, otro grupo de cañaris bajaron a Tumbes y negociaron con Sebastián de Benalcázar. Le ofrecieron las riquezas y tesoros de Quito si éste les ayudaba a librarse del dominio que ejercía Rumiñahui desde dicha ciudad. Así, acompañado por un fuerte ejército cañari, el español Sebastián de Benalcázar partió a la conquista de Quito. Se enfrentó a los ejércitos de Rumiñahui en las faldas del volcán Tungurahua, otros dicen que fue el Cotopaxi, lucharon durante todo el día y al anochecer cesaron el combate y acamparon. Si bien ambos ejércitos habían perdido muchos hombres, Rumiñahui se perfilaba como el claro vencedor. En la madrugada el volcán entró en erupción y tanto Rumiñahui como su ejército lo interpretaron como una señal de derrota, por lo que se retiraron. Regresaron a Quito y destruyeron la ciudad, para que los españoles no consiguieran nada nuevo. Al siguiente día los cañaris y Benalcázar, asombrados de no ver a Rumiñahui, partieron hacia el norte, llegaron a la ciudad de Liribamba, donde descansaron durante 2 días, y siguieron su marcha hacia Quito. Al llegar contemplaron la ciudad completamente destruida. Ni siquiera un ínfimo tambo logró escapar a la destrucción de Rumiñahui 9. Durante la conquista, los cañaris aceptaron el dominio español y se convirtieron a la religión cristiana, guerreando durante años contra los incas rebeldes de Vilcabamba. Finalmente cañaris y españoles derrotaron a los incas en la batalla de Sacsayhuamán. Mitología y religión. Dioses principales. Si bien existían 2 mitos del origen cañari, lo cierto es que los cañaris reconocían a ambos como reales, por tanto adoraban a la guacamaya y a la serpiente como sus dioses principales ya que eran sus progenitores 2. Ellos representaron a sus 2 divinidades en un sinnúmero de objetos, lugares e ídolos. En una tumba cañari localizada en la población de Huapán, provincia del Cañar,
se encontraron una gran cantidad de hachas de cobre, la mayoría de estas tenía representada la guacamaya 2 en las ruinas de Chopsi, Siksig, provincia de Azuay. Existía una serpiente de piedra de 30 m de largo que había sido tallada por los cañaris. De esta serpiente existen pocos vestigios ya que fue utilizada como cantera por los pobladores 2 en estas mismas ruinas. En la tumba de un cacique cañari se descubrieron distintos adornos de oro. Entre esos estaban orejeras y una pechera en los cuales estaban talladas ambas divinidades, Guacamaya y la serpiente. 2. Otro símbolo de adoración a estos dos animales los encontramos en los ríos Culebrillas y Tarqui. En estos los cañaris desviaron los cauces para darles formas de serpiente y de guacamayas, solo la cabeza. Las guacamayas o papagayos de que se habla aquí son las aves conocidas con los nombres de aras o macrocércidos en las clasificaciones zoológicas 2. Aparte de estas dos divinidades, esta cultura tenía un culto especial a la luna, así pues por ejemplo la laguna de Dumapara tiene la forma de una media luna. Además se cree que sobre la base de la observación lunar hicieron una especie de calendario agrícola. Y si bien los cañaris no tenían un culto por el sol, antes de los incas, ellos sí lo tenían presente dentro de su cosmología 2. Lugares sagrados. Aparte de sus dioses, los cañaris tenían algunos cerros y lagunas que consideraban sagrados. Dentro de los cerros de importante adoración estaban el Huacaiñán, el Fasaiñán y el Tablón. Dentro de las principales lagunas de adoración están las de Sabalula, Culebrillas y Dumapara 10. También los cañaris creían que antes de ellos existió una raza de gigantes que fueron transformados en piedra, por ello cuando encontraban una formación natural que se asemejaba a una cara humana la esculpían, hacían esto para ganar favor mágico por parte de ese ser. Así pues encontramos caras talladas en Ingapirca, Yunguilla y Milchichig entre otros. De esta cultura se sabe que eran bastante supersticiosos y creían en la magia 10. Lengua cañari. Los cañaris tenían como lengua el cañari, la cual como lengua hablada hoy en día está muerta 2. Durante la conquista inca, los cañaris aprendieron la lengua quechua, quichua, mas, como sucede siempre, la lengua del pueblo conquistador se enriqueció con muchas voces tomadas de la lengua del pueblo vencido. Así pues los nombres de ciertos objetos o lugares tales como ríos, los montes, etc. hoy mantienen un nombre que en quechua/quichua carecen de significado. Dentro de este aspecto encontramos nombres en gran cantidad de ríos, montes y poblaciones que no tienen significado alguno en lengua quechua/quichua 2. Durante la colonia española se sabe que se mandó a hacer un catecismo en lengua cañari, dada la necesidad de evangelizar a esta población. Sin embargo, ninguna copia de dicho documento ha llegado a nuestros días. Con el paso del tiempo la evangelización en el idioma de cada uno de los pueblos resultó muy difícil, por lo que se decretó que los naturales aprendiesen el quechua, o quichua, cayendo en desuso el cañari. La falta de documentación hace que se conozca muy poco acerca de esta lengua 2. Cuenca Guapondelig, rebautización y conquista incaica. En cuanto a la etimología del nombre de Tomebamba, Montesinos dice que significa llanura del cuchillo, porque la deriva de tumi, cuchillo en lengua quichua, y bamba o pampa, llanura o llano, y la historia de este nombre la refiere del modo siguiente. Cuando el inca Viracocha volvía de las costas de Tumbez para la sierra, llegó al lugar donde está Cuenca, que entonces se llamaba Tumi Pampa o llanura del cuchillo, y diósele este nombre, porque allí los cañaris presentaron batalla al inca y, habiéndolos vencido, los degolló a todos sin perdonar ni aun a los viejos, y pobló la provincia de Mitimaes, a fin de que no quedara desierta, porque transportó al Cuzco a todos los jóvenes 111. Como se ve, la narración carece de verosimilitud y la deducción del significado del nombre Tumi Pampa es más ingeniosa que exacta. La historia de los cañaris está íntimamente ligada con la historia de los incas. Tupac Yupanqui, 11 inca del Perú, redujo a su obediencia a la nación de los cañaris. Permanecieron estos sujetos a Huayna Cápac durante toda la vida de este inca, y Atahualpa asoló la provincia y exterminó casi por completo la nación, poco tiempo antes de la llegada de Pizarro al Perú. 88. Constantes los incas en el propósito de ensanchar los límites de su imperio, iban transmitiendo a sus hijos con la corona la afición por las conquistas y el anhelo de llevar adelante la obra de reducir a una sola nación esa muchedumbre de tribus diversas, que poblaban el vasto territorio dividido ahora entre las repúblicas de Bolivia, el Perú, el Ecuador y parte de Chile. A mediados del siglo XV de nuestra era, el inca Tupac Yupanqui llegó a los confines de la provincia de Loja, habitada entonces por las tribus de los zarzas y de los paltas, las cuales, sin oponer resistencia alguna a las armas del conquistador peruano, se sometieron de buen grado a su obediencia.
Los cañaris se hallaban en guerra ya hacía algún tiempo, con los siris de Quito y, siguiendo el ejemplo de las tribus comarcanas, se dieron de paz a los incas. Ayudado por sus nuevos súbditos, los cañaris, Tupac Yupanqui triunfó sobre Hualcopo, último soberano de Quito, y sometió a su imperio el pequeño reino de Alausí, el cacicazgo de Tiquizambi y una gran parte de la provincia del Chimborazo, habitada en aquella época remota por la belicosa nación de los puruáes. La conquista del reino de Quito se llevó a cabo por Huayna Cápac, el más famoso de los incas, hijo y sucesor de Tupac Yupanqui. Con la conquista del reino de Quito se dilataron hasta el río Mayo los límites del vasto imperio del Perú. Huayna Cápac, al morir, dejó dividido su imperio entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. A Huáscar le señaló el imperio del Perú, tal como lo habían poseído sus abuelos, y a Atahualpa, el reino de Quito. 2. La provincia de Tomebamba, en el territorio de los cañaris, fue según varios autores, el motivo de la guerra civil que estalló entre los dos reales hermanos poco tiempo después de la muerte de su padre. He aquí cómo nos -89 refiere Cabello Balboa el motivo y la historia de esas guerras civiles 43. Mientras Atahualpa se encontraba en Tomebamba ocupado en hacer construir edificios magníficos, Urcucoya, curaca de los cañaris, envidioso de la fortuna de Atahualpa, mandó en secreto un emisario al Cuzco con el objeto de indisponer al Inca Huáscar contra su hermano. Sabedor Atahualpa del enojo de su hermano, despachó a la corte, con ricos presentes para Huáscar, a Quillaco, hijo de un Inca noble, antiguo favorito de Huayna Cápac. Quillaco fue recibido muy descomedidamente por Huáscar, quien hizo dar muerte, en presencia del embajador, a 4 de sus compañeros. Atahualpa recibió en Tomebamba al mensajero y, disimulando su enojo por el desaire recibido, partió para Quito, resuelto a conservar con las armas la herencia de sus padres. Entretanto, Huáscar por su parte se preparaba también a la guerra y, como primera medida, confió el mando de su ejército a un general muy valiente, llamado Atoc, el cual vino hasta Tomebamba, para establecer allí el cuartel general de todas sus tropas. Atahualpa, sin pérdida de tiempo, levantó también un numeroso ejército y marchó a contener los avances del general peruano. Avistáronse los dos ejércitos en las llanuras de Mocha y, después de un reñido combate, fueron puestos en fuga los quiteños. Apenas supo la derrota de los suyos, organizó Atahualpa un nuevo ejército y acudió él mismo en persona a auxiliar a sus tropas, dióles alcance entre Mulaló y Yactacunga, trabóse allí un segundo combate más sangriento que el primero. Atoc, Urcucoya y otros caciques cayeron prisioneros y fueron llevados a Quito, donde Atahualpa los condenó a muerte. Tan luego como llegó a Cuzco la noticia de la derrota de su ejército, Huáscar mandó a su hermano Huanca Auqui a la cabeza de una nueva expedición contra Atahualpa. 90 Huanca se fortificó en Tomebamba y esperó allí la acometida del ejército quiteño, el cual no tardó en llegar. Los peruanos defendían el puente, por el cual comunicaba la ciudad con la otra parte del valle. Varias veces intentaron los quiteños desalojarlos de allí, pero siempre con mal éxito, porque fueron rechazados. Retiráronse entonces a las alturas de Molleturo, donde fueron acometidos al día siguiente por los peruanos, mas la fortuna fue aquel día adversa a estos y, viéndose derrotados por los quiteños, se refugiaron nuevamente en la ciudad. Parece que los quiteños habían venido entonces al lugar donde después fue fundada la ciudad de Cuenca, y que los peruanos avanzaban desde Tomebamba, deseosos de vengarse de la derrota pasada, mas no podemos conocer ahora en qué punto volvieron a combatir. Solo sabemos que, derrotados segunda vez, los peruanos huyeron con dirección a Tomebamba y que los quiteños fueron persiguiéndolos hasta Pumapungo, que en la fuga muchos perecieron ahogados en el río, y finalmente que Huanca se retiró a Cusi. Bamba, lugar que, según Balboa, estaba a 30 leguas de distancia de Tomebamba 44. Uno de los puntos más difíciles de la historia antigua de América es la determinación exacta de los lugares en que se verificaron muchos de los más notables acontecimientos, pues la geografía de los cronistas castellanos es muy defectuosa, a lo cual se añade el modo arbitrario con que escriben los nombres americanos de los sitios y lugares, tan arbitrario, que muchas veces es casi imposible adivinar dónde habrán estado los puntos en que los historiadores dicen que tuvieron lugar ciertos acontecimientos. He aquí lo que nos ha sucedido al querer señalar con precisión el punto donde combatieron los dos ejércitos antes de la rendición de Tomebamba. Guapondelic Tomebamba rebautizada y conquista española.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/federico-gonzález-0097513-822-185C606185C602185C6021854-24.html